Seguimos muy atentos de toda la circunstancia y la situación en varios departamentos del país por la llegada del fenómeno del Niño. Según el último informe de la Sala de Crisis Nacional, que se registran hasta el momento 10 incendios forestales activos en Colombia, Boyacá con 3 y Antioquia con 2 son los departamentos más afectados hasta el momento. Queremos establecer contacto con la doctora Dolors Armenteras, bióloga por la Universidad de Barcelona, con máster de Ciencias Ambientales Forestales de la Universidad de Gales y también un doctorado de Geografía por el King's College de Londres, de Reino Unido, y es profesora también titular de Ecología del Paisaje en la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Dolors, bienvenida a Redman Noticias. Muchas gracias por la invitación, Michael. Bueno, bajo su experticia y constantes análisis, ¿usted nos podría de pronto explicar si se tiene un estimado de cuánto tiempo se podría llegar a tomar los ecosistemas para recuperarse después de enfrentar estos incendios de las magnitudes que estamos teniendo? Por ejemplo, grandes terrenos de páramos donde los frailejones fueron consumidos por las llamas. Sí, bueno, Michael, la verdad que voy a empezar por decir que la ciencia no es financiada en el país y por tanto los estudios de largo plazo como el que me estás preguntando para tener una respuesta apropiada no existen o hay muy pocos. En el caso de páramos hay algunos estudios contados de profesores que hicieron algún estudio en el pasado, como uno de mis colegas en la Universidad Nacional, y varias décadas. Recordemos que los frailejones son, por ejemplo, especies que crecen centímetros por año, o sea, pueden tardar muchísimos años a tener un tamaño dependiendo de la especie, y yo no soy experta en ese tema, por lo cual no quisiera entrar en detalles específicos, pero páramos décadas, pero es una especulación porque necesitamos un seguimiento y monitoreo a largo plazo para poder dar una respuesta adecuada. Bien, en un total de 245 municipios han reportado estas afectaciones por el fenómeno del Niño y las autoridades señalan que urge la atención y también la prevención. El fenómeno del Niño, doctora Dolors, ¿se ha convertido en la excusa para justificar los incendios forestales en el país? Bueno, yo diría que hemos sucumbido un poquito a la tentación por la reactividad que el país está teniendo y no la proactividad que hemos debido tener en preparación. Por supuesto, sí está entorpeciendo o haciendo unas condiciones mucho más difíciles, no estoy diciendo que no, pero hay, no obstante, muchas otras causas que podrían haber sido gestionadas. Bien, hace unos días fuimos testigos de cómo la calidad del aire se afectaba en Bogotá y en otras zonas por los incendios forestales. ¿Esto qué puede generar a largo plazo en medio de quizás gases de efecto invernadero o qué otras afectaciones se pueden llegar a presentar en el medio ambiente? Sí, bueno, Michael, lo que pasa es que los incendios están muy relacionados con el cambio climático, con la atmósfera, porque una cosa retroalimenta a la otra. Efectivamente, las condiciones climáticas hacen que se den unas condiciones meteorológicas propicias, climatológicas propicias, temporadas secas y con muy poca humedad, que hacen que se den esas condiciones para que se den incendios. El incendio tiene que darse por diferentes causas, tiene que haber un combustible que se quema y tiene que haber una ignición. Una vez se da esta combustión, que es una reacción química, realmente lo que estamos es oxidando la vegetación, se emiten gases de efecto invernadero. Entonces cualquier incendio está emitiendo no solo las partículas, el material particulado que contamina y que nos afecta la calidad de aire a las personas que estén cercanas, sino además emite la atmósfera. Emitiendo la atmósfera retroalimenta el cambio climático y al retroalimentar el cambio climático, de nuevo nos devolvemos a extremos climáticos como el que estamos sufriendo, con unas temporadas secas mucho más secas, más extremas, que retroalimentan la probabilidad que entonces se den o aumenta el riesgo que se den mayores incendios con más frecuencia en la temporada adecuada, que en el caso de nuestra Colombia suele ser entre diciembre y marzo, ¿no? Siendo quizás febrero el mes más crítico. Normalmente en cada año es la temporada seca. Lo que sucede que en el fenómeno del Niño pues es más extremo las condiciones, entonces aumenta el riesgo por ese lado de condiciones meteorológicas, digamos. Los pronósticos para los próximos días muestran riesgos de incendio, especialmente por ejemplo en la Orinoquía y también en la Amazonía. Ahora bien, según la Unión Europea, el impacto devastador de los actuales incendios forestales en Colombia es evidente en varias imágenes que estamos conociendo satelitales. ¿Cómo estamos en este panorama? Usted ya lo anticipaba, febrero puede llegar a representar
a temperaturas más altas y estar enfrentando nuevamente circunstancias como las que hemos visto en los días anteriores. Sí, sí, efectivamente. Esto no es, digamos, lo ocasional que está sucediendo en este momento, es que es más extremo porque estamos en un fenómeno El Niño, pero esto lo venimos sabiendo, lo hemos documentado, se ha publicado desde hace muchos años, Michael. Todo, y no necesitamos, digamos, hay muchos sensores, imágenes de satélite que están disponibles desde hace muchos años y nos han estado documentando ese fenómeno. De nuevo, eso varía. Hay una relación entre las condiciones climáticas, el tipo de vegetación, las regiones, las actividades humanas, y hay cierta variación, pero en estas condiciones extremas y sin haber hecho la gestión en el territorio, bien reduciendo fuentes de ignición por unas medidas o bien de alguna forma anticipando unos controles que se pueden hacer de manejo del combustible, de reducción del riesgo en el terreno, pues estamos en la situación que estamos. Cada particularidad dependerá de la región en particular que estemos hablando, y no es lo mismo estar hablando de los incendios de la Amazonía que lo que está sucediendo en otras zonas del país. Los satélites de Copernicus son aliados claves en la prevención y la detención y la respuesta de estas calamidades y están disponibles gratuitamente. Quizás Colombia tiene que comenzar a pensar, como usted lo decía al inicio de esta entrevista, más en la ciencia. Totalmente, es absolutamente no comenzar a pensar, sino escuchar la ciencia que ya existe. No solo Copernicus, nosotros hemos utilizado satélites de la NASA, que también las entidades públicas los estábamos utilizando hace unos años, pero como te decía, por lo menos desde 2010 ya están documentadas esas dinámicas a lo largo del año de incendios, por un lado, de focos activos y de área quemada, que es el efecto posterior y que se cuantifica posteriormente con los sensores remotos, ¿no? Hay entonces también algunas gestiones hechas en ciencia que están mostrando las zonas con mayor riesgo en el país para incendios, y ya después de nuevo podemos ir hablando de la gestión en el territorio. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Y Copérnicus, Sí, siga, doctora. Discúlpame, Copérnicus, el sistema Copérnicus es fantástico porque viene a complementar lo que ya teníamos con 2 satélites de la NASA, MODIS y VIRS, que todos pasan 2 veces al día, y Copérnicus también nos adiciona información a una escala muy buena el sistema que deberíamos estar utilizando, por supuesto que sí. ¿Cómo se puede llevar a cabo un mejor manejo de los incendios forestales en el país con esas investigaciones que se vienen adelantando ya hace unos años? ¿Colombia está preparada para enfrentar precisamente esta circunstancia de los incendios forestales? Bueno, todo el proceso de gestión de incendios viene desde el conocimiento, que es absolutamente fundamental, de la ciencia, del conocimiento local, del uso local del fuego, del conocimiento de los sistemas, la biodiversidad y el riesgo. Eso, por supuesto, es una parte, una revisión y análisis de ese riesgo constante, una preparación previa, una reducción de riesgo antes de llegar a que el incendio, ocurra y haya que atacar la emergencia, que normalmente es cuando nos llaman para hablar de estos temas, ¿no? Hay toda una parte pre-incendio muy importante que quizás podríamos dedicarle un poco más en una discusión más completa al país. Hay unas falencias estructurales, institucionales y de conocimiento, por supuesto, que hay que fortalecer, pero también hay mucho conocimiento y mucha experiencia por aprovechar de la mejor forma posible. Entonces sí se pueden hacer más cosas. Hay una limitación de recursos, pero también hay una priorización de recursos que siempre puede ser reevaluada para que no lleguemos a estas circunstancias pues tan lamentables como las que estamos enfrentando en estos días. Hemos visto cómo el gobierno ha sido más reactivo que preventivo. Veíamos también que varias aeronaves que han sido utilizadas en el pasado para enfrentar este tipo de emergencias no estaban en alistamiento, como lo llaman los militares. Usted dijo a través de sus cuentas, de redes sociales, creo que habrá que sentarse seriamente a escuchar a la ciencia, la que anticipa y aporta aquí y ahora soluciones reales con la mejor voluntad en un país que no financia la ciencia. Históricamente, desde gobierno a gobierno, siempre vemos esos recortes presupuestales a la ciencia que quizás podrían ser nuestros mejores benefactores a la hora de vivir estas circunstancias.
Bueno, sin duda es uno de los actores que aporta en un proceso como en el caso que estamos discutiendo hoy. No es el único. O sea, yo en general como científica siempre voy a estar apoyando la ciencia, pero en el caso particular del que estamos hablando de una información y un conocimiento que lleva años, hay una escuela que se ha ido generando, hay muchos más investigadores que están ante una problemática que se veía y que estábamos documentando, que han venido aportando, han trabajando, se han abierto en todas las universidades, incluso en universidades regionales, se están abriendo, digamos, grupos que están aportando a estos procesos. Muy importante, porque es que Colombia es muy heterogénea, hay mucho por hacer, pero hay mucho hecho, hay mucho adelantado. Como yo te decía un poquito, creo que a veces se confunde un tipo de estudios con lo que es una ciencia de largo plazo, pero hay ciencia de largo plazo que se ha hecho que ya puede alimentar y que no se está aprovechando, y es un llamado a que se aproveche el conocimiento local y no repetir cosas que ya, porque no tenemos tiempo, porque tenemos que avanzar, porque cuando uno responde a algo que puede llevar a una mejor práctica en el territorio, hay que implementarlo, hay que probarlo y no estar corriendo tratando de buscar soluciones de última hora en el último minuto. Entonces, en el caso de incendios hay mucho por hacer, mucho por aportar y creo que en un momento de calma habrá que de verdad revisar lo hecho. Pues le agradecemos a la doctora Dolors Armenteras, bióloga por la Universidad de Barcelona, con máster en Ciencias Ambientales Forestales por la Universidad de Gales y también un doctorado en Geografía del King's College en Londres, profesora titular también en la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por estar aquí en Red Más Noticias, planteando estas reflexiones también necesarias de otro de los agentes importantes que son los científicos para tratar de ayudar con información veraz y también corroborable de lo que puede estar ejecutándose en Colombia. Doctora Dolors, gracias por estar aquí en Red Más Noticias. Muchas gracias por atender un tema tan importante y ojalá sigamos hablando a lo largo del año cuando se apaguen los incendios.